cuando la muchachada copaba la esquina. Bueno, vos más o menos, Fer, le habías contado a Víctor, lo que nosotros estamos haciendo un posgrado en facultad, que es de jóvenes y políticas públicas, y teníamos un seminario que era de movimientos sociales con Sebastián Aguiar. Y nosotros elegimos como para dar una clase y como seguir profundizando el tema de la coordinadora. Un poco nos interesaba a cada una por distintos motivos, pero que después nos encontramos cuando empezamos como a querer hacer el trabajo un poco más, que no había como mucha información o esto de haber durado un periodo de tiempo como muy corto y demás también como que no está como tan presente. Inclusive Camila siempre comentaba que no sabía, que era otra compañera nuestra, que nunca había escuchado de la coordinadora, y bueno, un poco también por eso nos surgió la curiosidad. Y capaz que estaba bueno como que empezaras a contarnos un poco del contexto, del momento en el que empezó todo, como para empezar por ahí. Sí, ahí hay trabajos hechos. Raúl Sibeki tiene un trabajo hecho que se llama La rebelión de los jóvenes de 90. Raúl Sibeki. Ahí está bastante bien contada la historia de la coordinadora. Ahí va. Esa es otra fuente que pueden usar. Y después otro que pueden entrevistar es a Néstor Gandulia. Yo les paso el teléfono para que se comuniquen con él. Que Néstor Gandulia con la red de teatro barrial estuvo también en la organización de la coordinadora. Así que ahí van a tener fuentes. Buenísimo. Y bueno, después nos han hecho un montón de veces de entrevistas de estudiantes, así como ustedes. Trabajo para hacer sus tesis y todas esas milongas. Y nosotros arrancamos, nosotros somos una generación que nuestra juventud la pasamos en dictadura, ¿no? Por nuestra adolescencia más que nada. Y a la salida de la dictadura pensamos que las cosas iban a cambiar rápidamente y no fue así. Al punto tal que hasta el último año, en los primeros 5 años de democracia, las racias no habían sido derogadas y nos seguían levantando de las esquinas. No podíamos vivir tranquilos, seguíamos corriendo como corríamos en la época de la dictadura. Y eso medio como que nos sublevó. Entonces nosotros tenemos una barra de amigos de acá del barrio que tuvimos problemas con la policía y un día una gota derramó el vaso, nos gasearon y apalearon a unos gurises y ahí salimos a denunciarlo en la prensa, a hacer pintadas en la calle, a hacer una manifestación frente a la seccional, cosa impensable para ese momento. Y bueno, y un poco nosotros unos años antes parábamos en un boliche de la calle Sarandí Pérez Castellano, que no está más ese boliche ahora, el boliche de Gallego Luis, y estábamos todos repelados, trabajaba uno, dos, y demás, estábamos en una peladera bárbara. Entonces en invierno entrábamos al boliche, pedíamos un café para todos. Entonces un día Gallego se cansó, dijo, nos quedábamos toda la tarde. Y le hicimos un sindicato para hacerle la guerra al Gallego, y le pusimos SURME, Sindicato Único Revolucionario Muchachos de la Esquina. Y una vez por semana nos parábamos en la esquina enfrente del boliche y le hacíamos ruido y le cantábamos. El Gallego, y al final ya nos divertíamos todos. Claro, sí, Era bien en joda. Y cuando saltó este problema, adoptamos ese nombre para empezar a militar por los derechos de los jóvenes del barrio, de la Ciudad Vieja. Y gracias a eso descubrimos que en otros barrios, en otras esquinas, otros jóvenes tenían exactamente los mismos problemas. Y empezamos a conectarnos. Y así fue como, después del voto verde, ¿no? Que fue una derrota para nosotros tremenda, fue un revolcón inesperado. Como que quisimos tomarnos revancha de eso, nos juntamos, hicimos la coordinadora antirracia y salimos a pelear para derogar las racias. Es un poquito la historia bien resumida, ¿no? Pero un poco ese es el génesis, ¿no? Nosotros, uno más de todos los grupos que formó la coordinadora.
¿Y ustedes cómo veían la aceptación o cómo de los otros jóvenes, ¿no?, del barrio? Que capaz que participaban en otras organizaciones, pero veían que había una receptividad, como una necesidad también, ¿no?, de tener espacios más en ese momento del país. Sí, hasta ese momento los jóvenes que en el barrio hacían militancia era militancia política, partidaria. Claro. Y para nosotros, para los partidos políticos de izquierda de ese momento, era el momento que nos aceptan, porque les costó mucho aceptar, ¿no?, que tomáramos protagonismo en una pelea que la tendrían que haber dado desde el primer día, ¿no? Nos llamaban desde sectores informales, o los jóvenes que militan informalmente, ¿no? Ahora se llaman organizaciones sociales. Eso era lo que éramos, una organización social que estábamos peleando por determinadas cosas. Que ahí, con un determinado fin, que era derogar las racias, que eso también anticipa la rapidez y lo efímero de lo que fue el movimiento. Una vez que se derogaron las racias, no tuvimos más razón de ser, porque no tuvimos la capacidad de proyectarnos como para seguir luchando por otros derechos de los jóvenes. Que en algún momento nos juntamos para hacerlo, pero ahí empezaron a aparecer, porque si bien era una organización que no obedecía partidariamente ni políticamente a ninguna organización, había militantes. Claro. Y ahí empezaron a aparecer los intereses partidarios de cada joven y de cada sector. Y bueno, fue un poco eso, fue algo que surgió para luchar por determinada causa que se logró y en poco tiempo, ¿no? En un año electoral, además, donde uno de los principales logros fue a un gobierno que se jactaba hasta ese momento de que no habían perdido un solo conflicto, decía Sanguinetti. Nosotros en los descuentos de ese partido le tiramos un ministro abajo, que fue el ministro Marquesano, el ministro del Interior, después de la muerte de Machado y todo eso. Logramos grandes movilizaciones en cuestión de poquitos meses, es bien efímero. La primera marcha de la coordinadora es en junio, y en noviembre es la última movilización que hacemos, y ya después no hacemos más nada. Pero en ese cortito periodo de meses, logramos muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente muchas cosas, lo único que nos proponíamos. Sí, el objetivo, claro. Vos capaz que pensando... Me habías preguntado la receptividad en el barrio. Ahí va, y de los jóvenes principalmente, ¿no? Porque... Claro. El SURME es una organización que se nutría de varias barras. Estábamos nosotros, los más grandes, que nos decían los Pepes. Después estaban las termas, estaban las minitermas, estaban las palermas, estaban las mafaldas, que eran todas gurisas, ¿no? Y después había otras barras de otras esquinas. O sea, todas esas barras parábamos ahí en Reconquista y Pérez Castellano, en esa vueltita. Pero después había otras barras. En la Plaza Zavala estaban las ratas. En Washington y 25 de mayo estaba la Snacky. Después estaban los gurises del Bajo, una zona que en ese momento era una zona que ese tipo de gurises se pusieran las pilas para laburar en algo social. Era porque además el SURME no solamente en ese aspecto trabajó para derogar las racias, sino que trabajamos en otra parte social. Hicimos un cuadro de fútbol donde se juntaron todos los gurises de todas las esquinas para formar parte de ese cuadro. Hicimos una obra de teatro, que ahí entra a jugar Néstor Gandulia con la red de teatro barrial. Nosotros hicimos una obra de teatro contando lo que nos había pasado, ¿no? Y la inauguramos porque nosotros, a raíz de ese problema, nos llevaron a dos gurises de la barra 2 meses presos al penal de Libertad por atentado, ¿no? Con la denuncia de los policías, ¿no? Porque los policías vinieron y se llevaron tremenda zaranda, porque ya no comimos más nada. A esa altura dijimos, ya está. Se desarmó un lío barro. Y justo el día que los liberan, nosotros estrenábamos la obra, que la estrenamos en Guaraní Reconquista, con toda la participación del barrio. Fue una cosa maravillosa que no la esperábamos. Y después ahora la llegamos a representar 100 y pico de veces en todo el país. En Montevideo, en casi todos los barrios. Y después en el interior salimos con la vuelta ciclista, y a donde llegaba la vuelta llegábamos nosotros, y en la plaza hacíamos la representación de la obra, y el Tato Martínez, el de los títeres, también andaba con nosotros, hacía los títeres y nosotros hacíamos la representación de la obra.
hicimos el cuadro de fútbol, hicimos la obra de teatro, organizábamos festivales en la calle para los gurises, luego como que le intentamos buscar la vuelta, que eso fue un poco lo que logramos, el respaldo del montón de vecinos que antes de eso éramos los vagos de la esquina. Hay varios que paraban ahí. Ahí va, los vagos de la esquina. Y después empezamos a hacer, opa, esto, hacen alguna cosa, la hacen en serio, ¿no? Ahí va. ¿El funcionamiento de la coordinadora cómo era? Era muy súper horizontal, súper horizontal. Nosotros al punto tal era que cuando la coordinadora acordaba algo, nosotros decíamos, bueno, vamos a bajar, no, vamos a subir la información y vamos a ver que en la próxima reunión vemos qué hacemos, ¿no? Entonces como que siempre los que decidían eran los grupos, ¿no? En sus lugares. O sea, como que la coordinadora estaba por debajo de los grupos que la formaban. Bien horizontal, ¿no? En algunos casos no siempre éramos los mismos los que íbamos a las reuniones de coordinación. Por lo general nunca se votaba, siempre era un acuerdo. Y bueno, así fue que se arrimó de todos los barrios, ¿no? Estábamos la coordinadora oeste, que eran todos los grupos de La Teja, El Cerro. Después estaba la coordinadora este, que eran los grupos de Malvin, Carrasco Norte, Carrasco Sur, ¿no? Después estaba la coordinadora Centro, ¿no? Entonces era como que estábamos bastante bien organizados, ¿no? Y después algo importantísimo que nos ayudó mucho, que fue el fogones, ¿no? Cuando en la época de las restricciones energéticas, una vez por semana, todas las semanas durante un día en un barrio determinado te cortaban la luz, la cortaban. Entonces nosotros íbamos a ese barrio, hacíamos fogones y ahí se reunía la coordinadora y ahí se tiraban temas y ahí se resolvían cosas. La mayoría de las movilizaciones de la coordinadora se resolvieron en los fogones, ¿no? Un poco algo que también tenía un poco de mística, ¿no? Y bueno, juntarse en los fogones para hacer la pelea tiene mucho de la patria vieja, la paz, ¿no? Entonces también teníamos nuestras locuras místicas. Ahí va. Sí, aparte un poco la impresión que también nos dejaba a nosotros, yo inclusive de niño me acuerdo de la marcha de las antorchas y todo eso, que tenían una forma de manifestarse distinta, original, sí. Digamos, con otro tipo de creatividad, capaz. Sí. Fue lo que nos propusimos al principio, desde la primera marcha. Nosotros hasta ese momento las marchas que conocíamos eran las marchas de rostro serio, de bronca, entonces dijeron, no, la marcha de nosotros tiene que ser alegre. Tenemos que disfrazarnos, pintarnos la cara y con globos, con instrumentos, con tambores, y así fue. Zanco, malabarista, y ese fue un poco el camino que fuimos marcando, ¿no? Y después en la marcha de las antorchas, bueno, eso sí, la meta era escribir en la falda del cerro no más racia. Inclusive sacamos un instructivo que te convocaba a la marcha y atrás te decía cómo hacer una antorcha, ¿no? Que eso también ayudó mucho. Bueno, ahí fuimos 15.000. Sí. Un momento de un reflujo de la movilización. Bueno, veníamos de la derrota esa que te decía, ¿no? Del voto verde. En la primera marcha 5.000 y ya en la segunda 15. No convocaba al PCNT 5.000 personas en una marcha en ese momento, en el Frente Amplio ni nadie. Estaba un bajón bastante importante. Y yo creo que eso lo que nos ayudó mucho fue que no respondíamos a ningún partido, a ninguna organización política, no permitíamos bandera de ningún partido, y bueno, y eso también ayudó mucho. No había así como líderes. No, dentro de la coordinadora había un grupo, que éramos unos 10 más o menos, que éramos los que ejecutábamos, ¿no? O le poníamos cabeza para ejecutar lo que resolvía la coordinadora, ¿no? Y eran los que dábamos la cara a la prensa, los que íbamos cuando había que ir a dialogar, éramos eso, ¿no? Pero después
tampoco íbamos, decíamos ni hacíamos nada que no estuviéramos mandatados para hacer. Claro. Y después a nivel de recursos y eso, ¿cómo se manejaban? A nivel de recursos hacíamos bonos, vendíamos rifas, conseguimos algo que vino del exterior, de algunas organizaciones de derechos humanos, que les gustó, les interesó el movimiento, y bueno, y ahí recibimos algún aporte. Pero después toda manga y pulmón, mangazo, y cada uno poníamos algo, eso también nos dio independencia. Digo, la libertad económica nos dio independencia de acción, ¿no? Ahí va. Más o menos, ¿cuánto tiempo duró entonces la coordinadora? Y bueno, nosotros con la coordinadora oficialmente... Porque antes hubo un movimiento y después se formó la coordinadora, ¿no? Había un movimiento antirracias que estaba el Foro Juvenil, que lo lideraba Baise y un montón de gente más, que hicieron, habían hecho algunos festivales, estaba la película Mamá era Punk, que también eran las bandas, la banda, las revistas subterráneas, todo eso después se sumó, ¿no? A lo que fue la algunos con recelo, otros al final no tuvieron más remedio. La primera marcha la vino la gente del Foro Juvenil, a la esquina de Recoleta y por el Castellano, a pedirnos por favor que la suspendiéramos porque nos iban a reprimir y que eso no iba a ayudar en nada, porque iba a ser todo igual. Lo único que dijimos, mirá, lo único que te podemos decir es que te esperamos esta noche. En la Plaza de los Bomberos. Ya no había marcha atrás. Y el Ministerio del Interior comete un error garrafal. En vez de dejarla pasar, la prohíbe, la marcha. Entonces, al prohibirla la marcha, nos dio la pelota picando en el área. Sí, sí. Ahí la marcha tuvo la difusión que quizás no hubiera tenido. Claro. ¿No? En el momento que hubiéramos sacado un comunicado, se prohíbe la marcha, ¿no? ¡Pum! ¡Chao! Ahí fueron boletas. Nosotros fuimos igual. Y fuimos a la Plaza de los Bomberos, sabiendo que nos iban a reprimir, y viene Pitaluga y dice, muchacho, vengo a hablar con el ministro, háganla a media calzada. Salimos a media calzada a las 2 cuadras, le agarramos todo 18 de julio, todo el ancho, ¿no? Y fuimos hasta la Plaza Cagancha. Y terminamos, viste, por lo general las marchas terminan con una oratoria de algún video, ¿no? Terminamos con Néstor Gandulia haciendo, junto con la gente de la red Teatro Barrial, la obra Raciol X, que era un producto que te vendían, que vos te vacunabas para que no te raciaran, ¿no? Estaba bueno. Eso si hablan con Néstor, él le va a dar mucha más información. Eso. Y bueno, y ahí los radicales del Surme prendieron fuego a un policía de trapo y todo. Así fue como terminó. Esa fue la primera marcha. Y los movimientos anteriores, sí, era ese. Estaba el Foro Juvenil, las bandas, las bandas de las revistas subterráneas, pero en la coordinadora estaban las barras de las esquinas, ¿no? Que eran las que realmente le empezaron a imprimir fuerza al movimiento, ¿no? Nosotros sabíamos de todo eso, pero nosotros no estábamos... Nosotros podíamos decir que hasta el momento ese de la pelea con la policía y todo, estábamos medio lumpencitos, ¿no? Y la conciencia la tomamos ahí, y a partir de ahí ya como que empezamos a mirar la cosa de otra manera y a laburar para cambiarlo. Claro. Y les pasaba como muy frecuentemente que hubiera racias acá en la zona. Sí. Sí. Bueno, yo una vez, 3 veces me llevaron. Salía y me llevaban. Sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación, no. Después el decreto. El decreto y punto. El decreto y otra cosa. No. ¿Tomaste? ¿Tú? Yo. Y bueno, fue todo muy inesperado. Nunca jamás se nos había pasado por la cabeza que íbamos a estar en esa situación y que íbamos a tener la trascendencia que tuvimos. Hasta hoy.
¿no? Sí, Claro. totalmente. Claro. Y en ese momento, porque un poco ahora lo adelantabas, ¿no? Que el objetivo fue cumplido y por eso se hizo lío. Pero se habían propuesto la posibilidad de continuar con Sí. un trabajo así. Sí, seguir ampliando la pelea por el resto de los derechos de los jóvenes, la mejor educación, trabajo, oportunidades, etcétera. Y ahí fue cuando no nos pusimos de acuerdo. Claro. Sí, porque había gente de Frente Juvenil, había gente de los JC, había gente había Trosco, había de todo. Claro. Que no iban en nombre de sus, pero Sí, eran. pero siempre Era, para cerca de claro. la chacra. Es como- A la hora de empezar a. Por la racia está, no para, pero a la hora de ya entrar a profundizar, ya viste, había cosas distintas, había otras formas de ver la cosa, y se obedecía a la orgánica. A la organización. Y había, me imagino que gente de todas las edades, pero la mayoría eran jóvenes. Lo que Sí, podemos- adolescentes. Adolescentes. Sí, sí. Sí, yo era de los más grandes, yo en esa época tenía 27 años, 28 años. O sea, que eran re jóvenes. Sí, pero la mayoría eran de adolescentes y estudiantes, ¿no? De los liceos, montones de gurises. ¿Y eran varones, más que nada? ¿O no? No, había gurisa, pero abundante. No, había gurisa. Había una cantidad interesante de gurisa. Además, no solo en la coordinadora como tal, sino en la cocina de la cosa, ¿no? Y de los liceos salió baila de corazón, sin policía de vigilante, vamos a vivir mejor, que fue el grito de guerra de la coordinadora. Y eso vino de los liceos, de los gurises de los liceos, ¿no? No, fue una mistura interesante, era un gran zoológico, sin duda. Sí, la síntesis de ese gran zoológico fue libertad. Cuando hicimos el campamento los 3 días, 5.000 jóvenes acampados ahí, y era para todos los gustos había. No hubo un solo problema, nada. Porque se hizo un buen trabajo de concientización, de información, y bueno, dio su fruto. Sí, parece, o sea, a mí por lo menos la impresión que me queda, primero el contexto ayudaba, ¿no? Supongo porque también había como una necesidad de expresarse, Sí. de encontrar como espacios, pero esto de que la juventud u otra forma también, ¿no? Porque si la izquierda también tienen como hay una rigurosidad en la forma, en la partidización de las cosas, o sea, esto de movimiento y de ser un grupo más espontáneo se ayudaba, me parece, a la posibilidad de emplearse. Está bien. Con pena lo digo y es totalmente subjetivo que se haya disuelto este movimiento. Sí, así. con el frente tuvimos problemas, obviamente, porque claro, estábamos ocupando un espacio que se les había ido de las manos, que no se habían dado cuenta, y cuando se quisieron dar cuenta, ¡pac!, estaba ocupado ese espacio. Aparte tenemos que tener en cuenta que toda esa movida fue en un año electoral, ¿no? Donde la campaña electoral lo copa todo. Y ustedes estaban por Y fuera. nosotros estábamos por fuera y también le copábamos los medios de prensa, le tirábamos la fruta que ellos no tenían, porque de eso no hablaban. En la campaña no se hablaba. Al final, muy al final, el frente empezó a hablar de derogar el decreto. Tuvieron 5 años y nunca lo plantearon, ¿no? Pero, por ejemplo, con los JC fue tremenda la pelea. Nosotros convocábamos en el centro y ellos convocaban en el cerro. Nosotros convocábamos en el cerro, ellos convocaban el mismo día, a la misma hora en el centro. Una pelea tremenda. Que nosotros nunca entramos en esa. Nosotros seguimos. Porque no la entendíamos, además. Claro. ¿No? Nosotros estamos desde otro ángulo, estábamos viendo. Esto un poco los vecinos, acá puntualmente capaz en la zona, los empezaron como a aceptar, ¿no? Sí, Empezaron sí. Hay de todo, ¿no? Sí, Como todo. como- Pero, no, teníamos buena recepción. Sí. Ahí. Sí, hasta hoy. Algunos vecinos se acuerdan de eso. Sí, está bueno. Es que tuvo como una gran repercusión. O sea, En su momento sí, fue inédito además. Otra cosa que decimos que no tiene mucha, que
que no se le dio mucho bombo, porque se habla mucho de las dos marchas y de Libertad, ¿no? Que fueron las grandes movidas. Pero hubo un juicio público a la policía, que lo hicimos en 8 de octubre y Pan de Azúcar, con la red de Teatro Barrial, con gente que venía a denunciar a la policía, con fiscales, con abogados, defensores de la policía, todo armado de una manera, que los que venían a denunciar eran de verdad. Después, claro, los jueces, los fiscales, todo eso lo armamos con la red de Teatro Barrial. Que fue impresionante, eso estuvo buenísimo, el juicio que se le hizo. Y le hicimos ahí, porque estábamos cerca de la Sesional 15, que fue donde lo de Machado, ¿no? Pero eso fue interesante. Tan interesante como esas movilizaciones, que fueron enormes, que fueron un golpe mediático importante, pero esto tenía otra cabeza, ¿no? El juicio político a la policía, ¿no? El juicio público a la policía. Esa movida estuvo buena también. Seguimos ahí. Bueno, fue una movida linda, cortita pero intensa, y dio sus resultados. Eso es lo más importante. Dio sus resultados. En el medio muchas locuras, para convocar a la marcha de las antorchas. Ya a esa altura, a las radios y los medios de prensa escrito, habíamos ido a todo y todos nos venían a hacer entrevistas. Y no entrábamos a la tele, pero de ninguna manera, era una cosa... entonces justo le hacen la interpelación a Marquesano por la muerte de Machado, y se decide en una reunión ahí de la coordinadora, del grupo coordinador, ir a la sala, llevar volante y volantear. ¿No? Pero tenía que ser súper secreto, porque si no, no nos iban a dejar entrar. Al punto tal fue tan secreto que los que fueron, algunos no sabían a lo que iban y se fueron. Se aburrieron y se fueron. Y los pocos que quedaron, volantearon. Bueno, desalojaron las barras, pero volantearon. Y la mayoría del sur me fueron 2 o 3 que en el medio se aburrieron y se vinieron. Y cuando llegan acá estaban en la televisión pasando. Lo que estaba pasando, dice, bueno, se suspendió acá la interpelación porque un grupo de jóvenes volanteó y mostró el informativo, el volante convocando a la marcha. O sea que el operativo salió con éxito. Salió con éxito. Y después ya la prensa televisiva también nos venía a hacer nos venía a hacer entrevistas y llamábamos a conferencia de prensa y venían, ¿no? Claro, ya está. Después que mostrar los dientes. Sí. Machado era un joven, pero no formaba parte de la coordinadora. No, era militante del UJC. Pero no era militante. Nosotros a nivel de integrante de la coordinadora no sufrimos ningún tipo de represión. No. Después que arrancamos a movilizarnos y empezamos a hacer cara pública, ya ahí fue como que agarramos inmunidad, ¿no? Pero antes íbamos en cana todos los días, en un golpe siempre nos llevábamos. Ahí van, esos operativos eran como de parte de ellos valía todo. Por nada. Al final los milicos de la primera nos veían y se miraban para otro lado y se cruzaban la calle, ¿viste? No querían ni cruzarse, porque nosotros sabían, el número de chapa, todo. Para llevarnos tenían que hacer un curso, porque estábamos todos con el cassette puesto, ¿viste? Claro, preparados. Sí. Preparaditos. Al final dijeron, no, jalo esto, loco. Muy complicado. Jalo. Bueno, Fer, no sé, yo creo que más o menos tenemos todo lo que... Más importante. No sé si hay algo más que nos quieras comentar. Algunos seguimos, ¿no? Con distintas cosas, ¿no? De aquella coordinación se conoció mucha gente que nosotros ni sabíamos que existía. Nosotros seguimos laburando en el barrio. Él sacó una revistita del barrio, una revistita que la hacíamos con fotocopia y con todos los problemas del barrio. Después, con gente que habíamos conocido ahí, que tenía experiencia en radios comunitarias, armamos la radio acá en el barrio, que ya tiene 14 años, la radio que es Contonía.
Estamos trabajando ahora para recuperar la Plaza de Deporte. Tenemos el colectivo Buruyú, que son varias organizaciones sociales del barrio que están laburando para mejorar el barrio. Y bueno, estamos en eso. Algunos seguimos, otros no. Muchos de nuestra barra del sur se fueron al exterior, la crisis se los llevó. Y los que nos quedamos, algunos sí seguimos metiendo para adelante. Yo elegí la militancia social, nunca fui orgánico, porque no me gusta que me bajen órdenes, ni cómo hacer las cosas. Y bueno, y siempre me gustaron las organizaciones horizontales, que es lo que me gusta integrar, y las que he integrado siempre, ¿no? Y bueno, y eso nos ha dado en el barrio también cierto prestigio y cierta seriedad, como para que cuando nosotros llamamos al barrio para que colabore, la gente se arrima, y no toda, ¿no? Este es un barrio difícil, además. Es un barrio difícil que se pone cada vez más difícil porque se va despoblando. La especulación inmobiliaria atrae gente que no es del barrio, pasa a ser del barrio pero no es del barrio, que no le interesan los problemas del barrio. Claro. Pero igual, no vamos a tirar la toalla, estamos laburando en eso. Con la radio estamos haciendo fuerza, con la plaza. Ahora estamos viendo de empezar a hacer un trabajo contra la especulación inmobiliaria. Lo que es ¿cómo era el nombre? La gentrificación, que es la de desalojar a los naturales del barrio y apoderarse de las viviendas para especular inmobiliariamente. Te venden espejitos de colores, te ponen un par de locales, te los pintan de arriba, te ponen luces en la calle, te traen un par de conjuntos, te hacen una movida cultural. ¡Ay, qué lindo está el barrio! Pero lo que están haciendo es trabajar para sus intereses, o sea, ponerlo lindo para que después vengan la gente que pone la plata para... Claro. Sí. Y contra eso también estamos comenzando una pelea que va a ser muy difícil. Y ahora, donde está la radio, que es en los predios del Buruyú Waston, estamos viendo la posibilidad de meter una huerta orgánica, en la cual participen los gurises de la escuela, del maternalito, y los vecinos del barrio, para una salida ahí de algo sano, natural, y bueno, y no dejarnos joder por los especuladores, los intermediarios que nos matan en los precios, ¿no? Sí, matan todo, ¿no? Estamos en eso. Patio, todo. Estamos en eso. Bueno, vamos a ver. Algunas cosas salen, otras no. Sí, pero como tal, igual como que, un poco por lo que decís, sentís que fue como la semilla de la coordinadora que a vos y a tus compañeros a mí sí. Yo no pude parar. Sí. No, a partir de eso no pude parar. Ya no hubo vuelta atrás. No tuve vuelta atrás. Cada tanto me planteo la posibilidad de dejar, ¿no? De dedicarme más a disfrutar a mi nieto, mi familia. Pero al otro día ya me dice, mirá que nos quedó por hacer, ya me enganché de nuevo y no. Y mientras viva acá, en el barrio. ¿Y que has vivido toda tu vida? Sí, con algunos lapsos, que no 3 años, 2 años, pero los 53 que tengo, yo nací acá. El otro día, un compañero que estábamos en la comisión de la plaza, es estudiante también, está haciendo un laburo sobre eso, sobre cómo el barrio está despoblándose y se repuebla con gente que no es del barrio, que se está perdiendo lo que es la historia, todo. Y sacando cuenta, me vino a hacer una nota, porque soy uno de los que hace más tiempo que está acá. Me vino a hacer una nota y sacamos cuenta que somos 8 generaciones de mi familia, con mi nieto, que estamos acá en el barrio. Desde mi bisabuela, que vino de Italia, allá por 1890 y pico, hasta ahora.
y siempre de acá en la Ciudad Vieja. Y entonces, claro, como que uno también, Quedan muchas historias uno así. siente la responsabilidad, bueno, en laburar para el barrio, ¿no? Entonces fue de que me vio nacer, crecer, y bueno, me verá morir acá. Y sí, ya está, boludo. Si no me agarra la gentrificación, No te termina expulsando del barrio. claro, claro. Ay, buenísimo.